Muy buenas tardes, amadas hermanas. Dios les bendiga. Aquí estamos dándole las gracias a Dios y a las administradoras que me permitieron en esta tarde, hermanas, compartir con ustedes algo de mi testimonio, de mi vida cristiana, desde un poquito antes de que yo fuera cristiana. Antes de empezar a platicarles algo de mí, quiero presentarme para quienes no me conocen todavía. Mi nombre es María Mayela Cárdenas Solís. Soy originaria del estado de Coahuila, aunque aquí en Fresnillo ya tengo desde el 1991 que llegué yo aquí, por lo tanto pues ya me considero toda una fresnillense. Mi iglesia cristiana se llama Iglesia Bautista Fundamental Independiente Betel. Mi pastor se llama Leonardo Flores Zúñiga. Antes de empezar a compartir mi testimonio, quisiera compartirles un salmo, el cual ha sido muy importante para mí en mi vida cristiana. Es Salmo 42:5 y dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ese salmo, hermanas, ha sido muy importante en mi vida cristiana, porque fue el que me inspiró para que yo me convirtiera, para que yo aceptara en mi vida a Cristo. Pues bien, hermanas, yo no nací en una familia cristiana bautista. Yo nací en una familia católica, de tradiciones católicas. Cuando yo recibí el regalo de salvación fue a principios del 2016, aunque yo empecé a ir a la iglesia desde finales del 2015, como en el mes de septiembre. Hermana, yo mi situación que gracias a Dios, ahora digo gracias a Dios, que me llevó a los brazos del Señor, fue una situación problemática como esposa. Viví yo problemas de pareja pues muy delicados, los cuales me afectaron a mí pues mentalmente, psicológicamente. Vivía yo fuertes tribulaciones, las cuales pues no se las deseo a nadie. Un día mi hijo el de en medio, yo lo miré a él y a su esposa que empezaron a asistir a la iglesia, y yo los veía que cuando llegaban platicaban muy entusiastas sobre eso, sobre lo que ellos escuchaban, sobre las predicaciones, sobre su pastor. Pero yo los escuchaba y yo vivía en mi mundo. Yo estaba convertida en una mujer egoísta, celosa, insegura de mí misma. Vivía nada más peleando con mi esposo, cuidándolo, vigilándolo, a ver qué hacía, porque pues ya había tenido problemas con él como esposo, como pareja. Había habido una situación de infidelidad y pues yo estaba totalmente afectada por esa situación. Una de esas tardes había tenido fuertes discusiones con él por unos mensajes en el celular, y salí yo de la casa, salí yo llorando. Me agarré caminando por varias calles yo sola. Ya era un poco tarde. Caminando miré mis brazos, los cuales en algunas ocasiones yo me había lastimado. Cuando los problemas fueron más fuertes con él, yo llegué al grado de agredir mis brazos. Y mirándome yo mis brazos,
yo aclamé al Señor y le dije a Dios que me perdonara, que yo quería cambiar, que me dijera cómo. Regresé a la casa. Cuando llegué estaba mi hijo y le dije, hijo, yo he escuchado que tú estás muy a gusto en ese lugar a donde estás asistiendo, al cual me has invitado y yo no te he hecho caso. Yo necesito ir contigo, yo quiero ir a conocer. Mi hijo se sorprendió mucho y le dio mucho gusto. Sí, mamá, cuando gustes. Y pues así fue como empezó, hermanas. Yo el siguiente domingo, me parece que era domingo, muy temprano mi hijo andaba muy entusiasmado, su esposa también. Los acompañé. Desde ese día yo ya no he dejado de asistir. Los acompañé, yo me sentí muy a gusto, rápido sentí el llamado de Cristo que me llamaba. No fui salva inmediatamente, tuve que asistir varios cultos hasta que a principios del 2016, un 6 de enero, lo tengo presente, nuestro pastor hizo la invitación de que quien quería estar seguro de ir al cielo. Yo levanté mi mano y pasé con mi hermana, a la que quiero mucho, la esposa de él, la hermana Raquel García, y con ella fue que acepté a Cristo en mi corazón. Y desde entonces, hermano, yo soy feliz. Ha habido muchas tribulaciones, muchas dificultades, hermanas, esposas, a las que todavía su esposo no asiste, todavía es inconverso. Yo les doy mi testimonio para que no pierdan la fe, para que oren mucho. Para mí no fue fácil. Yo viví varias tribulaciones con él. Se reía, se burlaba, porque yo me iba al culto, pero si algo empezó a notar él en mis cambios fue que yo casi nunca quería salir a ningún lugar que no fuera con él, y tampoco lo dejaba él salir solo. Entonces empezó a dar cuenta de que yo le decía vamos y él me decía no, yo nada tengo que hacer. Y se quedaba, él pensaba, pues ya no va a ir ella, pero no, yo me iba. Y así fueron varios cultos, miércoles, domingos, y él cada día se asombraba más que yo, bien entusiasmada, me arreglaba y me iba al culto. A veces con mi hijo, a veces ellos por alguna situación no podían ir, pues yo me iba sola. Entonces, esos cambios los empezó a ver mi esposo en mí. Todavía se reía cuando empezó a ver también mi forma de vestir. Y yo de repente empecé a dejar de usar pantalón y empecé a vestir como una cristiana, con faldas, con vestidos, y él se reía y pues sí me lastimaba y me hacía sentir insegura, pero aún así yo seguía adelante y seguía orando con mis hermanas. Yo les pedía que me ayudaran a orar para que mi esposo también fuera salvo, y ellas me decían, no se desespere, hermana, cuando menos acuerde va a haber. Pues así fue, hermanas, porque un día que empezó a ir mi hija, también la más chica, estaba embarazada, tenía problemas con su embarazo, era de alto riesgo. Le invitamos mi hijo y yo para que nos acompañara. Empezó a ir, se entregó también ella ya era salva, había sido ya salva desde antes en otra doctrina, pero ahí empezó a ir, ahí también se congregó y hasta la fecha está ahí todavía. Pues ya nos íbamos todos, ya nada más se quedaba él, mi esposo. Un día me dijo mi hijo,
vámonos más temprano porque no sé, no recuerdo qué evento iba a haber. Dijo, hay que alistarnos temprano. Y escuché arriba que mi esposo le dijo, ¿ya se van a ir? Dijo, sí, es que ahora tenemos que llegar más temprano. Ah, bueno, espérenme. Y yo dije, oí bien. Y bajaron todos, va a ir mi papá, va a ir mi papá. Pues sí, hermanas, él ya no se quiso quedar. Y empezó a acompañarnos. Al principio, hermanas, pues sí, él se sentía raro. Él tardó mucho más tiempo en aceptar a Jesucristo, pero se llegó el día en que lo hizo. Se llegó el día en que levantó la mano cuando preguntaron quién ya estaba seguro de ir al cielo. Y así, hermanas, se llegó también el día en que preguntaron quién se quiere bautizar. Y él levantó la mano. Se llegó el día, hermanas, en que me tocó ver también cómo empezó a quitar las imágenes, los ídolos que yo quería quitar y él se molestaba. Él empezó a quitarlos. Y pues todo eso me llenó de emoción a mí. Yo les quiero decir también la verdad, hermanas, no es nada fácil. El diablo, donde más tienta, donde más interviene, donde más mete su cuchara, es en los matrimonios que nos unimos, que aceptamos a Cristo, que nos congregamos, es donde más Él interviene. Y las cosas en un matrimonio no son fáciles. Día a día, hermana, tenemos que estar luchando con nosotros mismas, alimentándonos de la palabra, pidiéndole a Dios paciencia, porque no faltan las tribulaciones, no faltan las amistades. Nosotros somos maestros jubilados, tenemos toda una vida anterior, una vida de tradiciones, de eventos, de muchas festividades mundanas, y para mí sí ha sido fácil alejarme de eso, pero para él le ha costado más, poco a poco. Y sigo llorando todavía por él. Se ve que le gusta, se ve que se apasiona, pero espiritualmente sí siento yo que nos falta crecer mucho más. No sé a cuál le falte crecer más. Yo puedo decir que a él a lo mejor dice que a mí, pero ahí la llevamos, hermanas, y asistimos. La mayoría asistimos a la iglesia y hemos estado ganando almas. Ahí aprendimos con los hermanos en la iglesia. Primero lo hice yo, él tardó en acompañarnos, pero ya empezó a hacerlo. Empezamos también a dar clases a los niños. Él empezó a salir a las comunidades, a hacer escuelitas bíblicas con los niños. Entonces, mi pastor empezó a apoyarse también mucho en él. Y todo muy bien, hermanas, hasta que inició esto de la pandemia. Me afectó emocionalmente a mí. Me afectó. Yo no digo que espiritualmente, me afectó emocionalmente, porque yo nunca dejé de creer en Dios. Pero sí, me afectaba mucho, me sentía mal ante Dios el tener miedo, el sentir esa ansiedad, el temor a la enfermedad. Y fallé, casi fueron dos meses o mes y medio a la iglesia, pero no solo fui yo, sino tampoco quería que fuera mi esposo, porque es diabético y yo tenía miedo que él era el que se iba a enfermar. Yo lo quise, como siempre, sobreproteger. Lo puse primero a él, la seguridad de él, más que ni la de mis hijos o la mía propia. Y le fallé a Dios en ese sentido. Yo les puedo decir, hermana, que esto tampoco no se los deseo a nadie, porque yo siento que fue una etapa en la que no era yo, en lo que sí.
no comía, se me empezó a notar mucho en mi estado físico, lloraba todo el día, mis hijas sufrían, lloraban conmigo, a veces me regañaban, a veces lloraban, y yo no hacía más que leer la Biblia, leer, orar, pero no lo hacía como debe de ser, no lo hacía como decía Daniel, ¿verdad? Cuando le dijeron que orara a Daniel, que orara porque tenían miedo. Y Daniel dijo que sí iba a orar, pero que iba a orar como siempre, nada más las 3 veces al día. Y no, yo no. Pues yo me la pasaba según yo todo el día con la Biblia, todo el día. Acudió mi pastor a hablar conmigo y me dijo, hermana, en la forma que usted está orando no es la correcta. Eso de nada le alimenta espiritualmente. Hasta que se llegó el día en que otra vez Dios tocó a mi corazón, hermana. Sí, yo quisiera poder explicarles qué fue lo que sentí yo una tarde que estaba yo postrada, tirada en el piso, pidiéndole a Dios que me sanara. Yo le decía, sáname, Señor, solamente quiero que me sanes para seguir sirviéndote. Si después tú decides llevarme, si después tú decides otra cosa, me pongo bajo tu voluntad. Pero sáname, Señor, para poder regresar a mi iglesia. Extraño mis niños. Quiero otra vez volver a ser la cristiana de antes. Ya no quiero sentir miedo. Pongo todo en tus manos. Y me quedé callada, hermanas. Y de repente yo sentía que algo me faltaba. Que aunque ya era salva, aunque ya inclusive era maestra bíblica, aunque yo ya andaba ganando almas, yo sentía que algo me faltaba. Me quedé callada. Y en mi mente vino como una película de toda mi vida pasada, inclusive desde mi infancia, de pecados de los que yo no recordaba. Y hagan de cuenta como que yo siento como que Dios me puso esa película y como que me dijo, es que tú no me has confesado esto. Y yo empecé a hablarle a Dios. Le empecé a decir, Dios, perdóname por esto, perdóname por esto otro, perdóname porque no te los había confesado, porque yo, aunque ya te había aceptado, yo no había confesado todos mis pecados, Señor. Quiero renacer de nuevo. Ayúdame, Señor, porque yo sola no puedo. Quiero renacer de nuevo. Quiero que me perdones, Señor, si es tu voluntad, y que me des mi sanación para demostrarte, Señor, que yo voy a seguir sirviéndote aún más. Pero solamente te pido que sanes mi mente, que me devuelvas el gozo de estar en las cosas tuyas. Y me derramé por completo, hermanas. Yo no sé cuánto tiempo duré, pero yo creo que fueron 2 horas o más, porque yo no paraba de hablar. De repente me cansaba, me quedaba callada, pero yo sentía el impulso. Entre más cosas recordaba, hermanas, cosas que yo ya no me acordaba, pero yo sabía que estaban mal y yo las tenía que confesar. Y ese día, hermanas, para mí es muy importante, así como el día que con mi hermana Raquel acepté a Cristo en mi corazón. Ese día también sentí que yo sola, yo misma, me estaba despojando de las cosas más escondidas que quiere guardar uno, pero que Dios ya las conoce porque Él escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero Él quiere que nosotros las saquemos, que nosotros las recordemos. Y lo que sí les puedo decir, hermanas, es que después de eso, yo sané, hermanas. Yo sané porque yo empecé nuevamente a confiar en mí misma,
confiando en Dios primeramente, empecé nuevamente a sentir el impulso de regresar a la iglesia. Regresé con mucho gozo. No podía yo inmediatamente tomar todas las actividades normales porque mi pastor tenía que estar seguro también de en qué forma regresábamos. Si nada más íbamos y otra vez íbamos a dejar de ir. Ya cuando él empezó a ver que realmente yo estaba cambiando y si yo cambiaba, cambiaba mi familia, porque eso tuve yo, de que yo dejé de ir y hice que dejara de ir mi familia. Entonces, hasta la fecha, yo ya doy otra vez mis clases a mis niños. Yo ya salgo a entregar folletos. Yo ya salgo a tratar de evangelizar. Aún, hermanas, existe todavía la preocupación, sí existe el miedo humano normal, pero es muy diferente. Ese miedo que sentimos nos ayuda, nos beneficia para ayudarnos a cuidarnos, para ser responsables de nuestro cuidado, para usar nuestro cubrebocas, nuestro gel, pero ya no me impide el arrimarme con una persona, el entregarle un folleto, ya no me impide a mí hablarle. Ya mi ansiedad, mi pánico, se fue. Vivo aún con la tristeza de las personas que enferman, que se están yendo, pero yo me refugio mucho en la palabra de Dios, me refugio en la oración, me lleno de Él, me lleno también de estar alimentando a mi familia que todavía es inconversa, en estarles hablando de Dios, en estarles hablando de mi testimonio. Les repito, hermanas, las tribulaciones en la familia sí se presentan todavía algunas veces. Es verdad eso, que a veces en la iglesia aparentamos una cosa y que en la casa es otra. Pero aquí lo más importante es reconocer que tenemos a Dios y que si en el momento queremos contestar con un pleito, con un insulto, Él nos detiene, hermanas. Él nos detiene. Él nos recuerda de todas las bendiciones que nos ha dado. Él nos recuerda que somos sus hijas. Él nos recuerda que nosotros ya no podemos pecar deliberadamente. Él nos ayuda. La carne sí es carne y muchas veces nos hace regresar a veces a la tentación, pero cuando en realidad vivimos con Cristo y tenemos a Cristo y nos estamos alimentando continuamente de Él, podemos soportar, hermana, y podemos renunciar a eso, hermanas. Yo espero, hermanas, que mi testimonio les haya servido de algo. Les repito a mis hermanas que tengo como compañeras en mi iglesia, la mayoría no va a su esposo todavía a la iglesia, pero yo les digo que sigan orando y cuando menos esperen, ellos van a llegar ahí. Ellos van a llegar solitos, ellos van a pedir, buscar a Dios, porque todos en el momento menos esperado nos da Dios esa sorpresa. Aquí lo único que debemos hacer es no dejar de orar y apoyar a ellas, a nuestras hermanas, a orar mucho, mucho por ellas, por sus esposos, para que acudan, animarlas a ellas para que no se desesperen, porque sí se viven tribulaciones cuando la familia no es toda cristiana. Yo pues sí tengo ahorita la fortuna de decir que toda la familia somos cristianos, toda la familia asistimos, cada quien según el lugar donde vive, cada quien se congrega en su iglesia. Aquí nosotros, los que nos congregamos ahorita son mi esposo, yo, mi hija, su esposo y mi nieta. Y tratamos de servir
lo más que se puede. Y ahí estamos, hermanas. Yo les agradezco mucho por haberme permitido participar con este testimonio. Espero que no haya sido mucho. Son tantas cosas las que ha vivido uno ahora con la pandemia. Son tantas bendiciones que tengo que agradecerle a Dios y a ustedes, hermanas del grupo Mujeres Firmes en Cristo, que me han apoyado con las oraciones. Ya mi familia ha estado pasando por esas enfermedades del COVID, del dengue, y afortunadamente han superado. Mis sobrinas, mis hermanas, nada más les ha dado el dengue, todavía esa enfermedad no les ha tocado y están bajo la voluntad de Dios. Sí hubo una pérdida, hermanas, la suegra de mi hija, la cual ella sí murió y nos dolió mucho, pero todo el tiempo hemos puesto en las manos de Dios la sanación y de alguna manera Él decide, porque su palabra dice que no nos puede dar más de lo que podemos soportar. Y así fue como se llevó a mi consuegra. Y seguimos en las manos de Él hasta donde Él nos lo permita. Les doy las gracias, hermanas, y les deseo que tengan una bendecida tarde y espero que nos estemos viendo más adelante. Dios les bendiga, hermanas. Hasta luego.